Hola a todos, soy Joar Gireta, residente de nefrología del Hospital Privado Universitario de Córdoba. A mí me tocó desarrollar la clase de equilibrio ácido-base y trastornos del potasio. Cada día los humanos producimos grandes cantidades de ácidos que deben expirarse, excretarse o metabolizarse a moléculas neutras y o amortiguarse para evitar lo que si no sería una acidemia fatal. Existen tres clases principales de ácidos en el organismo. Uno de ellos es el dióxido de carbono. Se generan alrededor de 15.000 milimoles por día. Este dióxido de carbono reacciona automáticamente con una molécula de agua para formar así ácido carbónico. Después tenemos los ácidos orgánicos, como el ácido láctico y el ácido cítrico, que se metabolizan en productos neutros, como es la glucosa, y en dióxido de carbono y agua. Hay que tener en cuenta que tanto la generación como la utilización de estos ácidos orgánicos son iguales. Esto significa que en un estado estable, la concentración de los ácidos orgánicos en el líquido extracelular siempre es relativamente baja y constante. Y después tenemos los ácidos no volátiles, como el ácido sulfúrico, que se generan alrededor de 50 a 100 mil equivalentes día, y es un ácido que es derivado del metabolismo de los aminoácidos que tienen en su composición azufre. A grandes rasgos podemos decir que el equilibrio ácido-base del organismo se mantiene mediante la correcta excreción pulmonar de dióxido de carbono, la utilización metabólica de ácidos orgánicos y la excreción renal de los ácidos no volátiles. Esto es un poco para recordar lo que es de dónde viene el valor de pH, que es el valor que nosotros valoramos dentro de los distintos trastornos de ácido-base. El pH es igual a el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Esto se traduce en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde dice que el pH es igual a 6.10, que es la constante de disociación de la reacción, más el logaritmo de la relación que existe entre la concentración sérica de bicarbonato y 0.03, que es la constante de solubilidad del dióxido de carbono en el LEC, por la presión parcial de dióxido de carbono en el LEC. Esto nos da un valor de 7.4. En general, podemos decir que el pH es igual a la relación que existe entre la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Cambios mínimos en este valor de pH producen grandes alteraciones a nivel de las reacciones metabólicas del organismo, afectando principalmente la función y actividad de las proteínas como las enzimas. El organismo, para llegar y tener este equilibrio ácido-base, consta de tres mecanismos. Uno es el amortiguador de los líquidos corporales, otro es la regulación respiratoria y otro la regulación renal. Dentro de los amortiguadores de los líquidos corporales hay varios, siendo el principal del organismo el bicarbonato y el ácido carbónico. También ciertas proteínas, fosfatos e incluso la hemoglobina actúan como buffers, pero en mucho menor medida. La regulación pulmonar está dada por la estimulación de quimiorreceptores a nivel del centro respiratorio en relación a la concentración de hidrogeniones. Y la regulación renal, que es una regulación de tipo tardía, va a depender del estado de acidemia o alcalemia en el cual se encuentre en el organismo y va a producir secreción o reabsorción de hidrógenos, reabsorción de bicarbonato o su eliminación y síntesis o no de bicarbonato de novo. En estos gráficos nos muestran la respuesta del organismo frente a estados de acidemia y de alcalemia. En el gráfico de arriba tenemos un estado de acidemia en donde hay un aumento en la concentración de hidrogeniones en el medio, lo que va a producir una respuesta pulmonar aumentando la frecuencia respiratoria para aumentar así la eliminación de dióxido de carbono y evitar la formación de ácido carbónico. A nivel del riñón, se va a producir aumento en la excreción de hidrogeniones, aumento en la reabsorción de bicarbonato y en casos más bien crónicos, la síntesis de novo de bicarbonato. La excreción de hidrogeniones está dado por un intercambiador en lo que es la luz apical de la célula tubular por un contratransportador sodio-hidrogenión, por el cual va a ingresar un sodio hacia la célula tubular y se va a eliminar un hidrógeno hacia la luz. Este hidrógeno en muy poca cantidad se elimina de manera libre, sino que ahí van a actuar buffers urinarios como es el fosfato y el amoníaco, que al asociarse con el hidrógeno forman amonio y son eliminados por la orina. La reabsorción de bicarbonato está dado por este hidrógeno que se intercambió con el sodio, va a reaccionar con un bicarbonato filtrado y va a formar a través de la anhidrasa carbónica ácido carbónico.
Este se va a disociar en agua, que va a continuar y formar la orina, y en dióxido de carbono, que va a difundir a través de la membrana de la célula tubular, se va a unir con agua y va a formar nuevamente ácido carbónico. Como es un ácido, es capaz de liberar un hidrogenión. Por ende, se va a disociar en un ion hidrógeno y un bicarbonato. Y ahí se produce la reabsorción. Y con respecto a lo que es la síntesis de novo, se forma a través de una molécula de dióxido de carbono que difunde desde el intersticio, no desde la luz, sino desde el intersticio hacia la luz, hacia la célula tubular, se va a asociar con una molécula de agua, va a formar ácido carbónico y se va a disociar en un ion hidrógeno y un bicarbonato, que este fue formado de novo. Con respecto a la respuesta del organismo frente a un estado de alcalemia, quiere decir que la concentración de hidrogeniones es bajo en el medio. Por ende, la respuesta pulmonar frente a esto va a ser disminuir la frecuencia respiratoria y así aumentar los niveles de PCO2 y la formación de ácido carbónico. Y a nivel del riñón va a disminuir lo que es la excreción de hidrógenos y va a aumentar la eliminación de bicarbonato. Bien. Vamos ahora a plantear ciertas definiciones. Tenemos, acidemia es un pH arterial por debajo del rango normal, es decir, menor a 7,35. Alcalemia es un pH arterial por encima del rango normal, que es superior a 7,45. Después tenemos acidosis y alcalosis. La acidosis es todo proceso que tiende a reducir el pH a nivel del líquido extracelular, es decir, que hay un aumento en la concentración de hidrogeniones. Y esto puede ser por disminución de la concentración de bicarbonato y o por una elevación de la PCO2. Alcalosis, por el contrario, es el proceso que tiende a elevar el pH a nivel del líquido extracelular. Esto quiere decir que hay una disminución de la concentración de hidrogeniones y que puede deberse a un aumento en la concentración de bicarbonato y o a una disminución de la PCO2. Vamos a recordar un poco los valores normales. Del pH va desde un rango de 7,35 a 7,45, la presión arterial de dióxido de carbono son de 35 a 45 milímetros de mercurio, la presión arterial de oxígeno de 80 a 100, la saturación de oxígeno de 95 a 99, el bicarbonato 24 más menos 2 miliequivalentes litro, el exceso de base 0 más menos 2, y el anion gap, del cual vamos a hablar más adelante, va desde un rango de 8 a 12. En general se considera normal un anion gap de 12. Las respuestas compensadoras se refieren que frente a un trastorno primario siempre va a haber una respuesta compensadora esperada, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando desarrollemos individualmente cada trastorno. Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos ácido-base individualmente. Acidosis metabólica se define con un pH menor a 7,35 por disminución de la concentración de bicarbonato. Las causas son por mayor generación de ácido, por pérdida de bicarbonato o por disminución de la excreción renal de ácido. La compensación de este trastorno va a estar dado por el pulmón, que va a producir hiperventilación con aumento en la eliminación de dióxido de carbono. Y se puede calcular la PCO2 esperada a través de un cálculo que es 1,5 por el valor de bicarbonato más 8. Siempre en las acidosis metabólicas tenemos que calcular lo que es el anion gap, ¿sí? Para saber lo que es, si es, digamos, un gap aumentado, normoclorémica, o con gap normal o hiperclorémica. El anion gap son los aniones indeterminados del organismo, es decir, aquellos aniones que no podemos medir. Y se calcula a través de la diferencia de los principales cationes del organismo menos los principales aniones. Se tiene en cuenta lo que es la concentración de sodio menos la suma de bicarbonato más cloro. Hay otras guías que también incluyen dentro de los cationes la concentración de potasio. El valor normal del anion gap es de 8 a 12. ¿Sí? Entonces, eso nos va a poder ayudar a determinar la etiología de la acidosis metabólica. Tenemos la acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica. En general, este tipo de acidosis se da por pérdida de bicarbonato, que puede ser por vía digestiva o por vía renal. Por cada miliequivalente de bicarbonato que se pierde, hay un intercambio con un miliequivalente litro de cloro. Es decir, que el nivel de cloro
aumenta, entonces se mantiene así la electronegatividad del plasma. Dentro de las causas de acidosis metabólica, como dijimos, tenemos las pérdidas digestivas. La causa más frecuente es la diarrea, también puede darse en otros casos ante la presencia de fístulas a nivel del intestino delgado, ¿sí? Pero la más frecuente es la diarrea. Después tenemos las causas de origen renal. Con hipopotasemia, las acidosis tubulares proximales tipo 2 o distal tipo 1. Con hiperpotasemia, la acidosis tubular tipo 4, ¿sí? Por déficit de mineralocorticoides, insuficiencia suprarrenal, enfermedad de Addison, hipoaldosteronismo, administración de heparina, ¿sí? O que haya pseudo-hipoaldosteronismo en el caso de la resistencia a mineralocorticoides. También tenemos las nefritis intersticiales crónicas, como nefropatía por analgésicos, pielonefritis crónicas, ciertas enfermedades autoinmunes como el lupus, el Sjögren, sarcoidosis, ¿sí? Y ciertos fármacos que ante el contexto de una insuficiencia renal pueden generar acidosis metabólica, como diuréticos distales como la espironolactona, amiloride, ¿sí? Los IECA, los ARA, antiinflamatorios no esteroideos, ¿sí? Después tenemos la acidosis metabólica con anión GAP aumentado o normoclorémica, que se da porque hay un aumento en la concentración de ácidos en el organismo. Por cada milimol de ácido que se agrega al medio, hay un consumo de 1 milimol de bicarbonato para poder neutralizarlo. Es decir, que acá el nivel de cloro no varió, por ende es normoclorémica, ¿sí? Dentro de las causas de aumento de ácidos en el organismo tenemos por producción de ácidos, como en la cetoacidosis diabética o alcohólica, que son las causas más frecuentes, por ayunos prolongados, acidosis láctica, o intoxicaciones por salicilatos o por alcoholes como el metanol o el etilenglicol, ¿sí? Y después tenemos por disminución de la excreción de ácidos cuando tenemos insuficiencia renal aguda o crónica. La clínica de la acidosis metabólica a nivel pulmonar produce hiperventilación, taquipnea, respiración de Kussmaul. A nivel gastrointestinal podemos tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea, debilidad o fatiga muscular. A nivel del sistema nervioso central, irritabilidad, somnolencia, confusión, estupor, podemos tener palpitaciones y dolor de pecho. Dentro de lo que es la evaluación y el diagnóstico de las acidosis metabólicas, obviamente siempre tenemos que tener en cuenta el contexto clínico del paciente, pedir los gases arteriales, vamos a tener un pH menor a 7,35, un bicarbonato menor a 22 y una PCO2 menor a 35. Como dije antes, muy importante determinar el anión gap y el delta gap. ¿Qué es el delta gap? Es la diferencia entre el anión gap que calculamos y el valor normal. Esta diferencia nos permite evaluar qué estado tenía el paciente previo al trastorno que está teniendo actualmente y nos permite valorar si hay algún otro trastorno metabólico asociado o no. El tratamiento de la acidosis metabólica, como en todos los trastornos de ácido base, primero es la corrección de la causa subyacente, es identificarla y tratarla. El tratamiento con reposición de bicarbonato se da en casos muy puntuales. En acidemias graves, con un pH menor a 7,1, o en acidemias que son un poco menos graves, que llegan hasta un pH 7,2 o 7,3, pero que están asociados a una lesión renal aguda grave, que está dado por el aumento del doble del valor de la creatinina sérica u oliguria. En el caso de que no haya respuesta con el tratamiento médico, se debe realizar una terapia de reemplazo renal, ¿sí? Es decir, diálisis. Después tenemos la alcalosis metabólica, que se define como un pH mayor a 7,45 por aumento de la concentración de bicarbonato. La compensación va a estar dada por el pulmón, que va a producir hipoventilación con disminución de la eliminación de dióxido de carbono. La respuesta esperada compensadora es que por cada 10 miliequivalentes que aumente el bicarbonato, va a aumentar de 6 a 7 miliequivalentes de PCO2. Dentro de las causas de alcalosis metabólica tenemos causas que cursan con reducción del volumen, como son principalmente vómitos, aspiraciones gástricas, ciertos diuréticos como los diuréticos de azotiacidas, ¿sí? Otras causas son el hipoparatiroidismo o hipomagnesemia. Después tenemos cuando hay aumento de la actividad de mineralocorticoides, como es en el síndrome de Cushing, hiperaldosteronismos, tanto primarios como secundarios, el síndrome de Bartter, el síndrome de Gitelman, y otros
mineralocorticismos, como el regaliz y ciertas cosas que son mucho menos frecuentes. Después tenemos también lo que es la enfermedad de Liddle, que es una enfermedad autonómica recesiva, en donde hay una mutación a nivel de los canales de sodio, a nivel del túbulo colector, que induce a una mayor absorción de sodio con una eliminación excesiva de potasio a nivel urinario, ¿sí? Después tenemos, en caso de hipopotasemias menor a 2.000 equivalentes litro, y por administración de álcalis en contexto de una insuficiencia renal, por ejemplo en reposiciones con bicarbonato, ¿sí? O en transfusiones que también contienen citrato o acetato en el caso de diálisis. La clínica, ¿sí?, de la alcalosis metabólica suele ser inespecífica y en general se debe a los síntomas que producen la pérdida de volumen, que es mareo, sed, calambre, fatiga, y alteraciones hidroelectrolíticas asociadas, que en el caso de la alcalosis va a ser la hipocalemia y en el caso de la acidosis la hipercalemia, que son debilidad y parestesias musculares. El diagnóstico, obviamente la clínica del paciente, va a haber un pH mayor a 7,45, un bicarbonato mayor a 26 miliequivalentes y una PCO2 mayor a 45. El tratamiento, como en todos los trastornos, hay que identificar la causa y tratarla, y en el caso de que sea por pérdida de volumen, hay que reponer la molemia y valorar la reposición de iones. Luego tenemos la acidosis respiratoria, ¿sí?, que se define como un pH menor a 7,35 por aumento de la concentración de PCO2. La compensación en este caso va a estar dada por el riñón. En caso de que la instauración de esta acidosis sea aguda, va a haber un aumento de 1 miliequivalente de bicarbonato por cada 10 miliequivalentes que aumente la PCO2. Y si es crónica, va a haber un aumento de bicarbonato de 3 a 3,5 miliequivalentes por cada 10 miliequivalentes que aumente la PCO2. Dentro de las causas de acidosis respiratoria tenemos depresión del centro respiratorio, como en sobredosis con sedantes, anestesias o morfínicos, infartos, traumatismos o tumores cerebrales, apnea del sueño, obesidad, ¿sí? Después enfermedades del aparato respiratorio, obstrucción aguda de las vías aéreas como el asma, EPOC, neumonitis o edema pulmonar grave, neumotórax o hemotórax, distrés respiratorio, algún traumatismo torácico. Paro cardíaco y enfermedades neuromusculares como el síndrome de Guillain-Barré o una crisis miasténica o ciertos fármacos, ¿sí?, lo que son que bloquean, digamos, la función muscular, como la succinilcolina o el curare, ¿sí? Otras enfermedades también, como la esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica. La clínica va a depender del nivel de PCO2 y la velocidad en la cual se instauró, ¿sí?, esta acidosis. En general, suelen predominar los síntomas neurológicos dados por asterixis, cefalea, somnolencia, confusión e incluso llegar a coma. Puede haber en algunos casos ingurgitación de los vasos retinianos y papiledema. Y en caso de hipercapnias crónicas, acidosis crónicas, digamos, acidosis respiratorias crónicas, puede haber hipertensión pulmonar con la consecuente cor pulmonar. El diagnóstico, también lo mismo, el contexto clínico del paciente, una historia clínica, indagar bien sobre los antecedentes del paciente. Vamos a tener un pH menor a 7,35. El bicarbonato, como dijimos previamente, va a depender el valor, si la instauración fue aguda o fue crónica. Una PCO2 mayor a 45. El tratamiento va a depender de la causa subyacente y obviamente en aquellos casos graves o acompañados de hipoxemia hay que valorar la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. La alcalosis respiratoria se define con un pH mayor a 7,45 por disminución de la concentración de la PCO2. La compensación va a estar dada por riñón, donde va a tender a una disminución de la concentración de bicarbonato. También va a depender si la instauración es aguda o crónica, la respuesta compensadora. Si es aguda, va a haber una disminución de 2 a 2,5 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 miliequivalentes que disminuye la PCO2. Y en el caso de la alcalosis respiratoria crónica, va a haber una disminución de 4 a 5 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 miliequivalentes que disminuya la PCO2. Dentro de las causas de alcalosis respiratoria, tenemos la hipoxia, generado por distintas enfermedades pulmonares, neumonía, embolia pulmonar, edema pulmonar, fibrosis intersticiales, las grandes alturas, anemias intensas, alteraciones a nivel del sistema central, un accidente cerebrovascular, encefalitis o meningitis, tumores o traumatismos,
La ansiedad, el dolor, la fiebre, ¿sí? Producen hiperventilación, sepsis, insuficiencia hepática por cirrosis, ¿sí? Y demás causas. La clínica, en caso de hipercapnias agudas, suele manifestarse a través de irritabilidad neuromuscular, parestesias y calambres. Puede haber vasoconstricción cerebral, ¿sí? Por la disminución de la concentración de PCO2, que puede llegar a producir incluso convulsiones. El diagnóstico, como en todos, el contexto clínico del paciente, valorar si es aguda versus crónica, un pH mayor a 7,45, un bicarbonato menor a 20 y una PCO2 menor a 35. El tratamiento es la causa subyacente. Bueno, ahora vamos a hablar de los trastornos del potasio. El potasio es el principal catión intracelular del organismo. El 90% está localizado en el espacio intracelular en una concentración de 140 a 150 miliequivalentes. Y el 10% está localizado en el espacio extracelular, con una concentración de 3,5 a 5 miliequivalentes. Y ese es el que está a nivel extracelular, el que nosotros medimos. La concentración plasmática de potasio está dada por la ingesta de potasio en la dieta, la distribución entre las células y el líquido extracelular y la excreción renal del mismo. Con respecto a lo que es la distribución intra y extracelular, esta distribución va a estar determinada por distintos factores, acción de hormonas y estados del organismo que van a determinar la concentración del potasio tanto a nivel intra como extracelular. La insulina, por ejemplo, produce una estimulación indirecta de un contratransportador de sodio-hidrógeno que produce la entrada de sodio hacia la célula y la salida de hidrogeniones. Esto cambia lo que es el gradiente electroquímico de la célula, promoviendo la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, ingresando potasio y sacando sodio a la célula. Después tenemos los beta-adrenérgicos que producen una estimulación directa en la bomba a través de los receptores beta-2 con entrada de potasio y salida de sodio. También estados de hiperosmolalidad van a producir salida masiva de agua desde la célula. Esto va a producir un aumento en la concentración intracelular del potasio, lo que va a favorecer su salida pasiva, ¿sí? Después estados como acidosis metabólica, en donde hay un aumento de la concentración de hidrogeniones, se va a producir un cambio transcelular con el potasio para mantener así la electroneutralidad. Entonces, en estados de acidosis metabólica va a haber entrada de hidrógenos y salida de potasio, es decir, que suele estar asociado con hipercalemias, a diferencia y de manera contraria con la alcalosis metabólica, que va a estar asociado con hipocalemia. Las hormonas tiroideas también regulan la síntesis de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Lo importante es saber que la proporción de las concentraciones de potasio entre la célula y el líquido extracelular es el principal determinante del potencial de membrana en reposo. Y este es el escenario para lo que es la generación del potencial de acción, que es primordial y esencial para lo que es la función neuronal y muscular normal del organismo. Es por eso que trastornos de este catión, las manifestaciones clínicas que produce son a nivel neuromuscular. Con respecto a lo que es la excreción renal del potasio, el 90 al 95% del potasio ingerido se elimina por riñón y el resto es eliminado a través del tubo digestivo. A nivel renal, el potasio filtrado es totalmente reabsorbido a nivel del túbulo contorneado proximal y el asa de Henle. Y en el túbulo contorneado distal y el colector es donde se excreta hacia la luz tubular para ser eliminado. Y es acá donde actúa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en donde la aldosterona va a producir una estimulación de la bomba sodio-potasio ATPasa que se encuentra en lo que es la membrana vasolateral de la célula tubular, produciendo la entrada de potasio y la salida de sodio hacia el espacio extracelular. También aumenta el número de canales abiertos de sodio en la membrana apical, produciendo la entrada de sodio, y esto va a producir una electronegatividad en la luz tubular, lo que va a favorecer lo que es la excreción del potasio hacia la luz tubular para ser eliminado. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la hiperpotasemia.
que se define como una concentración de potasio mayor a 5 milimoles litro. Dentro de lo que son las causas de hiperpotasemia, primero tenemos que descartar que no sea una pseudohiperpotasemia, ¿sí? Generalmente se dan en muestras hemolizadas o cuando hay leucocitosis o trombocitosis intensa. Segundo, la segunda causa es un aporte excesivo de potasio exógeno, tanto vía oral o intravenosa. En general, se puede dar en contexto de una insuficiencia renal. Dentro del tercer grupo de causas tenemos la disminución de la eliminación renal, que acá hay que tener en cuenta principalmente valorar que no haya una obstrucción de las vías urinarias, ¿sí? Y luego otras causas son insuficiencia renal aguda o crónica, enfermedad de Addison, hiperplasia suprarrenal congénita, hipoaldosteronismo hiporreninémico, ¿sí? Ciertos fármacos que intervienen en la secreción de la aldosterona, como los IECA o los ARA, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio, como los ahorradores de potasio, la espironolactona, la esplererona, ¿sí? O disfunción tubular distal en caso de enfermedades sistémicas como mieloma, amiloidosis, lupus, ¿sí? Y un cuarto grupo de causas tenemos lo que es aquellas que van a producir paso de potasio al líquido extracelular. En caso de acidosis, como lo dijimos anteriormente, lisis celulares, en caso de traumatismos extensos, el síndrome de lisis tumoral, rabdomiólisis o quemaduras extensas, ¿sí? También déficit de insulina, hiperglucemias graves y ciertos fármacos como los beta bloqueantes. La hiperpotasemia podemos dividirla en leve, moderado o grave. Leve es de 5.5 a 6.5 milimoles litro, moderada 6.5 a 8 y graves mayores a 8. Dentro de lo que es la clínica de la hiperpotasemia, vamos a tener principalmente a nivel muscular y a nivel cardíaco. A nivel muscular suele manifestarse con parestesias, debilidad muscular, parálisis muscular, y en las alteraciones cardíacas tenemos cambios en el electro y alteraciones en la conducción y arritmia. Con respecto a los cambios en el electro, lo primero que suele suceder es que aparece una onda T picuda, después aparece una onda P aplanada que puede incluso desaparecer y un ensanchamiento del QRS. Las alteraciones en la conducción que pueden haber pueden ser bloqueos completos de rama derecha o izquierda o bloqueos auriculoventriculares, arritmias como bradicardias sinusales, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular e incluso asistolia. A nivel renal también produce reducción de la excreción renal de ácidos. Esto es porque estados de hipercalemia interfieren con lo que es la excreción de amonio y así limita la eliminación de ácidos. En general, la clínica en hiperpotasemias se produce cuando hay niveles de potasio mayores a 7 en hipercalemias crónicas o puede con valores menores, pero de instauración aguda. Con respecto al diagnóstico, obviamente vamos a tener en cuenta lo que es la clínica del paciente, el ionograma, función renal, estado ácido-base, ¿sí? El electrocardiograma y valorar lo que es la capacidad renal para la eliminación de potasio. Podemos pedir una muestra aislada de orina, vamos a medir lo que es el potasio urinario y también el gradiente transtubular de potasio, que es un índice de conservación del potasio que nos va a marcar la actividad mineralocorticoide a nivel de lo que es la nefrona distal. En este gráfico podemos ver un algoritmo diagnóstico en donde primero vamos a descartar pseudo hiperpotasemias, como lo dijimos anteriormente, y luego vamos a ver la capacidad del riñón para eliminar el potasio. Entonces, si tenemos un potasio urinario en muestra aislada mayor a 40 miliequivalentes, o en una muestra de 24 horas mayor a 100, con un gradiente transtubular de potasio mayor a 7, vamos a descartar que la causa sea renal. Es decir, que tenemos que pensar en causas que estén produciendo salida de potasio de la célula, en caso de acidosis, o beta bloqueantes, o hiperglucemias graves. La administración excesiva exógena, o casos de destrucción tisular que produzcan salida de potasio hacia el líquido extracelular, como rabdomiólisis, traumatismos graves, grandes quemados, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Dentro de lo que es el tratamiento de las hiperpotasemias va a depender si es una hiperpotasemia sintomática o si ya tiene cambios en el electro. En estos casos, lo primero que se hace es administrar un gluconato cálcico al 10%. Con esto buscamos disminuir lo que es la excitabilidad de las membranas, principalmente en miocardio, para evitar arritmias graves. Es decir, este medio no nos disminuye el valor de potasio, pero nos da tiempo para poder tomar otras medidas
para bajarlo. Dentro de aquellas medidas que desplazan el potasio al interior de la célula, tenemos agonistas beta-adrenérgicos, que lo que se usa es el salbutamol, la infusión de insulina más destrozado, y el bicarbonato sódico solamente se va a reservar para aquellos casos donde haya hipercalemias asociadas a acidosis metabólica severa, si no, no se realiza. Y otras medidas que tienen como mecanismo eliminar el potasio del organismo. Lo que más se usa son los diuréticos de ACE, que es la furosemida, y en caso de que no haya respuesta, hacemos diálisis. Bueno, ahora vamos a hablar de la hipopotasemia. La hipopotasemia se define como una concentración de potasio menor a 3,5 y se divide en leve de 3 a 3,5 miliequivalentes, moderada de 3 a 2,5 y grave menor a 2,5. Dentro de las causas de la hipopotasemia tenemos, primero, falta de ingesta, es decir, un bajo contenido en la dieta. Segundo, causas que cursan con redistribución intracelular de potasio, como es el caso de las alcalosis metabólicas o estimulación de agonistas beta 2 o la utilización de insulina, ¿sí? Después tenemos las pérdidas extrarrenales de potasio, tenemos causas digestivas, principalmente la diarrea o uso crónico de laxantes o fístulas, y cutáneas en caso de quemaduras extensas o sudoración profusa. Después tenemos pérdidas renales de potasio. Dentro de estas causas se van a dividir aquellas que cursan con presión arterial normal, con hipertensión e hiperactividad de mineralocorticoides y con hipertensión, pero sin hiperactividad mineralocorticoide. Dentro de las que cursan con presión arterial normal, la utilización de diuréticos, vómitos o aspiración nasogástrica son las más frecuentes, hipomagnesemias, trastornos tubulares como acidosis tubular renal, el síndrome de Bartter, de Gitelman, ciertos fármacos como la levodopa o aminoglucósidos. Causas que cursan con hipertensión e hiperactividad de mineralocorticoides tenemos con renina baja, los hiperaldosteronismos primarios, ¿sí? O el uso de corticoides. Con renina alta o normal, estenosis arterial renal, síndrome de Cushing, hipertensión maligna, ¿sí? Y con hipertensión y sin hiperactividad mineralocorticoide, el síndrome de Lidl, que lo explicamos en las anteriores diapositivas. Otras causas son las cetocidosis diabéticas y las poliurias post-obstructivas. La clínica de las hipopotasemias a nivel muscular va a producir debilidad o parálisis muscular, rabdomiólisis también. A nivel gastrointestinal, anorexias, náuseas, hilios funcionales, sí es frecuente también, y dentro de las alteraciones cardíacas va a producir, al igual que las hiperpotasemias, cambios en el electrocardiograma y alteraciones en la conducción y arritmias. Dentro de los cambios del electrocardiograma se van a evidenciar disminución del segmento ST, una disminución de lo que es la amplitud de la onda T, aparecen ondas U prominentes y hay una prolongación del QT. Dentro de las arritmias, que suelen estar asociadas a estados de hipocalemia, son extrasístoles auriculares y ventriculares, ciertas taquicardias y fibrilación ventricular. También puede haber a nivel metabólico una intolerancia a la glucosa, esto es por reducción de la secreción de insulina, y también en estados de hiperpotasemias crónicas puede haber disfunción renal con disminución del filtrado glomerular, disminución de la capacidad de concentración de la orina, aumento en la producción de amoníaco y aumento de la reabsorción de bicarbonato. El diagnóstico, obviamente el contexto clínico del paciente, ionograma, función renal, estado ácido-base, vamos a realizar el electrocardiograma y vamos a valorar el potasio urinario. Una vez que identificamos la hipopotasemia, tenemos que primero ver que no haya causas que estén produciendo el paso del potasio hacia el interior de la célula. Es decir, que un paciente tenga una hipopotasemia asociada a una alcalosis, que no esté usando agonistas beta 2 o insulina. Una vez que descartamos eso, tenemos que ver las causas de depresión de potasio. Primero dijimos que podían ser por una disminución en la ingesta, en pacientes que no tienen para comer o anorexia, y por aumento de pérdidas. Que estas pérdidas podían ser digestivas o renales. Para eso vamos a valorar el potasio urinario. Si tenemos un valor de potasio urinario menor a 15 miliequivalentes litros en una muestra aislada de orina, nos va a, digamos, guiar a que es más a pérdidas digestivas. Si la hipopotasemia está asociada a alcalosis, la causa más frecuente suelen ser vómitos.
Y en caso de acidosis suelen ser diarreas, fístulas o drenajes. Si la concentración de potasio urinario es mayor a 15.000 equivalentes litros, nos va a guiar a que las pérdidas son renales. En el caso de que esté asociado a alcalosis, hay que valorar la presión arterial. Si cursa con una presión arterial alta, suelen ser hiperaldosteronismos o estenosis de la arteria renal o el síndrome de Liddle. Si cursa con presión arterial baja, suele ser síndrome de Bartter, Gitelman, diuréticos de azotiazídicos e hipomagnesiemias. Y si estas pérdidas renales, esta hipopotasemia está asociada a una acidosis, nos va a orientar más hacia una acidosis tubular proximal o tipo 2 o distal tipo 1. El tratamiento de la hipopotasemia va a depender si es leve, moderada o grave. Si es leve, en general, una reposición bioral es suficiente. Generalmente se trata con 10 a 20 ml equivalentes 2 a 4 veces por día, con cloruro de potasio o gluconato de potasio. En las formas moderadas o graves, el tratamiento ya es endovenoso con cloruro de potasio. Una ampolla en general tiene 15 miliequivalentes de potasio, se suelen hacer cargas, ¿sí? Se puede también administrar fosfato de potasio en caso de que sea una hipopotasemia asociada a una hipofosfatemia. Y espironolactona cuando la causa sea por pérdidas renales. Bueno, muchas gracias. Un saludo.